Bien, aquí probando antes de iniciar este happy hour. Entonces estoy viendo las diferentes opciones. Por favor, no duden en usar el chat para, para irme diciendo si se escucha bien, si está todo bien a nivel del sonido. Van, por favor, diciéndome si se escucha bien. Perfecto. Genial. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla a ver qué tal. Carmen C, Inspira, Daniel, Daniela, Gabriela, nos están llegando todos. Genial. Bien, entonces voy a empezar a compartir la pantalla a ver qué tal, porque la dinámica es, comparto con ustedes la pantalla y al mismo tiempo voy contestando a sus preguntas por el chat. Pero a veces no funciona perfecto el tema del chat. Muy bien. Entonces, utilicen por favor preguntas y respuestas. Si lo ven, preguntas y respuestas. ¿Se escucha bien, Daniel? Gracias, Gabriela, gracias. Genial. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Díganme si se ve bien la presentación. Por favor, si se ve bien la presentación para validar con ustedes los primeros que llegaron. Entonces acá me están chateando ya. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, me dicen si se ve ok y si se escucha bien. Diana dice que se ve. Carmen se inspira, dice que excelente. Muy bien. Hello. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este momento. Vamos a dejar que termine de llegar la gente por la hora. Perfecto. Que terminan de llegar. Díganme qué tal se ve la pantalla, si tienen acceso a toda la pantalla. Todavía me está escribiendo gente que quiere a última hora inscribirse. Entonces tengo que mandarles in extremis el enlace. Los de última hora. Okay. Bueno, bienvenidos a todos. Es un inmenso honor estar acá con ustedes. Esperando que vayan llegando, se vayan agregando. Todavía hay gente que me está escribiendo. De verdad que no me esperaba que estuviesen conectándose tantos. Un momento bien bonito. Total somos 90 y pico de personas inscritas. Vamos a ver qué tal, a qué velocidad se van conectando. Les voy a dejar unos minutos para que se vayan conectando. Muy bien, vamos a 21 personas. Y todavía me están llegando todavía solicitudes. Yo creo que hay mucha gente que se va a quedar con la presentación offline. Por supuesto, todo este material va a estar en Urigi, bajo forma de podcast. Lo van a tener accesible en Urigi. Entonces, Raúl, Roberto, Maikertin, Mariana, Jordana, Jesús Álvaro, Irene, Gabriela, Falelis, Belice, Eddie González, el doctor Eddie González, un inmenso médico, Diana, nuestra embajadora de España y periodista de viajes, Daniela, mi esposa, Daniel Damas, Cristina Ramírez, Cecilia Salazar, Ceci, doctora, también inmensa médico, Carmen se inspira, inmensa coach, la doctora Bárbara Díaz, Angie Zambrano, Alejandra Ramos, Alberto Lindner, Beto, Rosalba Fegali, más está llegando por acá. Muy bien, y hay unos que están levantando la mano. Bien, usen el chat es una forma práctica. Pueden usar el chat o preguntas, por supuesto, preguntas y respuestas
que va a haber muchas, me imagino, en este encuentro. Van 25 personas conectadas, seguimos. Que si la presentación tiene un tipo de audio, no le puse audio. El audio soy yo. Si me escuchan bien, yo soy el audio de la presentación. Muy bien. ¿Cómo van? Entonces vamos a 26 personas. Vamos a dejar un poquitico porque todavía hay mucha gente que no se ha conectado. Perfecto. Muy bien. 26 personas. Les propongo empezar vamos a darnos 2 minutitos para iniciar. Bienvenidos a todos, es un gran honor y un privilegio poder compartir con ustedes hoy. La idea realmente es una conversación, o sea, es más que todo una serie de anotaciones que he ido poniendo, tengo otras en diferentes cuadernos sobre cómo prepararnos a eso que está sucediendo, a ese nuevo planeta al cual vamos a tener que acostumbrarnos en los días, semanas, meses y años venideros, sabiendo de que este cambio es un cambio profundo, es un cambio, como decían en clases de historia, coperniciano, quiere decir que es realmente un cambio muy, muy brusco y completo de la sociedad, de la economía, de la forma de trabajar, de la forma de conectarnos, de la forma de compartir, muchísimas cosas, y por supuesto, más allá de la crisis de salud, es también una crisis de civilización. Yo no soy conferencista, yo no soy un especialista de las crisis, yo soy como ustedes, soy papá, soy un emprendedor, por supuesto, en el ramo de la transformación digital y vengo de una economía, de la economía de consumo, vengo de L'Oréal, tuve más de 20 años en L'Oréal, entonces es interesante porque pertenezco también el modelo anterior ahora se llama el de la transformación digital, también es el modelo anterior, y ahora vamos a trabajar juntos sobre ese nuevo modelo. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes son una serie de reflexiones para que podamos de una cierta forma entender lo que está sucediendo. Aquí marco un punto sobre el ser optimistas o pesimistas. Yo evito, de hecho, siempre estoy un poco incómodo cuando me dicen, ¿tú eres optimista o eres pesimista? Mira, yo sencillamente trato de no ser un espectador y trato de ser un actor de lo que está pasando. Y allí es un poco el objetivo de mi compartir hoy con ustedes, es eso, pues, seamos actores o queremos ser sencillamente espectadores de una situación. Y esta situación merece hacerse esa pregunta. Yo no creo que uno pueda ser optimista con lo que está pasando, ni tampoco pesimista porque no tienes otra, pero sí ser un actor es muy interesante. Y allí se plantea el imperativo de tomar decisiones para nuestra familia, para nuestros seres queridos, tomar decisiones para nuestra salud, tomar decisiones también para vivir, para continuar. La humanidad, nuestra especie, ha pasado por este tipo de fenómenos, unos más graves que otros. Estaba viendo, antes de darles este happy hour, estaba viendo todo el tema de la crisis del Spanish flu, de la gripe española, que de hecho no era española, pero en aquel entonces, después de la Primera Guerra Mundial, el único país neutro que comunicaba las cifras era España, pero fue una pandemia mundial que mató, se estima, entre 50 a 100 millones de personas. Entonces esa crisis pasó, esa pandemia pasó, imagínense que eso era también una gripe aviaria, un coronavirus, y mató inclusive a los animales de compañía, o sea, afectó a los perros y a los gatos también. Entonces, tenemos que tomar grandes decisiones
y les propongo hoy de ver, usando algunas fuentes, ver un poco lo que está pasando y volvernos actores de esta situación. Entonces, aquí les puse unas imágenes que son bastante cómicas, no tan cómicas, sobre lo que está pasando. Ven antes y después, abajo, de hecho en la banda de abajo, pueden ver a París en este momento, París, antes y después. Es muy espectacular. Es muy espectacular ver cómo el planeta, en el caso, sí, 60% de la humanidad está en una situación de cuarentena, y eso tiene implicaciones enormes, enormes. Y es ver también cuán frágil es justamente nuestra sociedad, nuestra economía, porque, bueno, a la escala de la historia, son pocos días, pues en esos pocos días se está generando un cambio muy, muy importante a nivel de la sociedad, a nivel de la economía, a nivel de la gobernanza del mundo, y es muy interesante ver esas imágenes. Por supuesto, las dejaré cargadas en Origi para que las puedan bajar a sus computadoras y tenerlas a disposición. Las iré pasando, pero de verdad que es muy impresionante ver al planeta en esa situación. Ven acá abajo la India, que ahora va a estar completamente también en cuarentena. Entonces, es una crisis global, es una recesión económica, toda la humanidad está afectada. El coronavirus no es solo una crisis de salud de enormes proporciones, es también una reestructuración inminente del orden económico mundial. No soy el único que dice eso, eso lo puedes encontrar en todos los, digamos, todas las oficinas como McKinsey, como Ernst Young, EY, Price, etcétera. Todos están en ese punto de ver cuál es esa reestructuración. Indudablemente nada será igual, nada va a volver a la normalidad. Entonces, ¿dónde está, perdón, dónde está esa nueva normalidad? Es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, y más allá de una pregunta, es una responsabilidad de todos entender dónde está esa nueva normalidad. Aquí tienen una gráfica impresionante, impresionante de justamente entender cómo comparar la situación actual a nivel, por supuesto, de bajón de toda la economía, de todo el Producto Interno Bruto, cómo comparar esa situación con las dos primeras guerras mundiales. Entonces, prácticamente, bueno, en la gráfica te das cuenta que estás en una tercera guerra mundial, claramente, lo ves, lo ven acá, tienen un tercer bajón muy comparable a el bajón que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de hecho, prácticamente idéntico, con, por supuesto, proporciones impresionantes, puesto que estamos hablando de una pandemia, no es una guerra, no es un conflicto localizado. Como se los dije, la pandemia de la gripe española mató a más personas que las dos guerras mundiales combinadas. Pues aquí estamos hablando de una pandemia, entonces hay un tema de salud y también un tema de economía, de sociedad. Pero esto es muy interesante a nivel del impacto, y de verdad va a ser inclusive peor a nivel de Estados Unidos en esta gráfica que nos presta McKinsey & Company sobre las consecuencias de la pandemia en la economía. Entonces, a nivel social, bueno, social, y aquí les puse a nivel de salud y de higiene, pues el choque, la escala del choque provoca un cambio fenomenal en las expectativas de los individuos, en la forma de ser ciudadanos, en la forma de ser consumidores, por supuesto, el cómo vivimos, cómo trabajamos, y lo que a mí me interesa mucho es cómo utilizamos la tecnología. Sin hablar de la higiene, de la salud, de bueno, toda nuestra relación a los médicos, toda nuestra relación a la higiene, inclusive típicamente como protegernos, lavarnos las manos, etcétera, pero toda la relación inclusive a la ciudad, a la vida en sociedad, está cambiando profundamente. Y el cómo usamos la tecnología, bueno, esta reunión es una muestra interesante digamos, de las ventanas
que hoy se están abriendo y que son obligatorias. Si tú no tienes estas ventanas, va a ser muy, muy difícil existir en la sociedad. Hay un tema que es uno de los temas preferidos de Diana Rodríguez, que está acá conectada, nuestra embajadora de Urigi en Madrid y periodista de viajes. Diana, me siguen preguntando cosas si quieren, usen el chat, yo leo el chat mientras hablo y así voy también de una vez respondiendo a sus preguntas, etcétera. Entonces acá el tema mental, el tema psicológico es quizás inclusive comparable o puede inclusive que sea más grave que el tema de salud. Hay muchísima soledad, ya la había, pero ahora la soledad. Imagínate tú estar en cuarentena, en cuarentena solo. Nosotros, por ejemplo, todo mi grupo familiar estamos apoyando a mi mamá, que tiene 75 años. Ella está sola en París, en su apartamentico. Ella es profesora universitaria y está totalmente sola. Y bueno, estando solo, bueno, tu cabeza da vueltas. Además, cuando tienes 75 años estás muy expuesta. Hay muchísima ansiedad y temas de pánico. Y por supuesto, otro tema subyacente, que es el tiempo de pantalla, que te afecta, más allá de que te ponga los ojitos un poco irritados, bueno, te afecta también, digamos, a nivel mental. Se ve mucho el tema, lo hablábamos, de los efectos de depresión que podían causar o causan las redes sociales, porque tú estás viendo a los demás y te comparas con lo que estás viendo, bueno, eso se ve incrementado muchísimo. A nivel del consumo, que es un poco la pregunta que todos nos hacemos en todas nuestras ramas diferentes, la parte de la publicidad, por supuesto, la parte de los bienes de consumo en general, pues la conmoción en nuestros estilos de vida es muy grande. Se dice que tiene el impacto más importante de los últimos 100 años y eso tiene mucha importancia. Entonces, el consumo está cambiando a toda velocidad. Ayer tuve una conferencia con nuestros amigos de la Silicon Valley. Estábamos viendo, estaba Instacart, estaba gente de Snapchat también. Entonces, los de Instacart, por supuesto, están trabajando todo lo que es el delivery, pero inclusive toda la economía del delivery se está adaptando a esta situación. La gente ya no está consumiendo productos, digamos, de lujo, están cambiando mucho la relación a las marcas, están buscando mucho, por supuesto, la calidad, pero también una cierta economía para poder enfrentar la cuarentena. Entonces el consumo está sufriendo grandes, y esto va a tener consecuencias sobre nuestra forma de trabajar, consecuencias sobre nuestra forma de vivir y de ser ciudadanos. Los líderes, esto es muy interesante, y los gobiernos se enfrentan a una alternativa extremadamente dolorosa, que es cómo hago para mitigar el riesgo económico, y lo estamos viendo con el mismo Donald Trump, el riesgo económico versus el riesgo para la salud de la población. Entonces, en ambos casos vas a tener una recesión económica. Entonces, no puedes escapar de la recesión económica, el costo es sumamente elevado y estás en una situación de altísima incertidumbre, altísima fragilidad inclusive de la gobernancia de los países, de los estados, y eso tiene muchísimas repercusiones. Entonces hoy lo estamos viviendo. Voy a presentarles que los importé de McKinsey, unos escenarios para que ustedes vean lo que están viendo hoy los gobernantes. De hecho, Boris Johnson fue admitido en cuidados intensivos, el primer ministro de Inglaterra. Eso, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias sobre las personas, tiene muchísimas consecuencias sobre los otros líderes del planeta. Entonces, esto plantea un poco cómo saldremos de esa crisis y, por supuesto, nos pone muchísimas preguntas. Quería no pasar este happy hour sin hablar de la educación. Es interesantísimo como la educación, bueno, ahorita todas las mamás y muchos papás estamos confrontados al tema de educar a nuestros hijos, y si tienes hijos de edades diferentes, es todo un temazo de educar a nuestros hijos en
en casa. Eso tiene, por supuesto, consecuencias sobre la facturación de los colegios, etcétera, etcétera. Pero lo que quería compartir con ustedes es que la educación no ha aprovechado, no se ha beneficiado de la transformación digital. No realmente. Entonces todavía lo vemos, está planteando en Francia cómo va a ser el bachillerato, cómo van a ser los exámenes a nivel universitario, ni hablar, y a nivel de las escuelas, ni hablar, y todas las herramientas pedagógicas pues estaban todavía en un estadio post-WhatsApp, donde la gente mandaba unos mensajitos de WhatsApp larguísimos, unas tareas infinitas para un poco darle tiempo al maestro, al profesor de respirar, pero sí, el tema de la educación es fundamental que lo tengamos entre ceja y ceja, es uno de los elementos, todas las educaciones posibles, desde los e-learning a toda tu capacidad a transmitir. Y eso lo decían ayer en la conversación que tuve con la gente de California, que es que tú te tienes que centrar muchísimo en ese, de qué manera puedes tú ser útil a los demás. Eso es sumamente importante. De qué manera te puedes hacer útil. En vez de buscar desesperadamente cómo asegurar tu sustento, el primer punto de un poco de business plan o de career plan, de plan de carrera, de plan profesional para todos nosotros va a ser cómo soy útil a los demás, cómo soy útil a la sociedad. Y aquí, pues todos tenemos activos a nivel de aprendizajes, de conocimientos, y lo decía sí, muy bien, doctor Elías Nacal, que dice prever la caída. Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, todos tenemos, si somos médicos, si somos profesores, si somos periodistas, si somos intelectuales, lo decía el rector Sharifker, Benjamin Sharifker, en uno de sus discursos en la Universidad Metropolitana, decía, tenemos que de una buena vez por todas entrar en la economía del conocimiento. Eso es sumamente importante. De hecho, las materias primas están en picada, todas las materias primas, desde, bueno, lo vieron con el petróleo, lo vieron con otros recursos, pero no solo la demanda está en picada, sino la oferta también está cayendo. Entonces, eso tiene repercusiones muy importantes sobre los países y en particular sobre nosotros en América Latina, por supuesto, porque somos fundamentalmente economías de minería, de extracción, etcétera, etcétera. Entonces, allí va a haber consecuencias y este tema de la educación, por supuesto, tiene muchísimo campo, porque nos va a ayudar también a salir de varios problemas económicos personales para poder justamente crear una suerte de marketplace, de economía del conocimiento, como decía el rector. Entonces aquí hay mucho que concentrarse acá, no solamente para la educación de nuestros hijos, sino también nosotros para darle a los demás elementos de conocimiento para nosotros transmitir y no solamente querer recibir del sistema económico, sino también hacerse esa pregunta, ¿cómo somos, cómo beneficiamos a los demás? Entonces, esto es muy interesante porque es un poco digamos, la sorpresa de estos momentos. Todos los temas de educación colaborativa, Coursera, etcétera, etcétera, se están beneficiando de esta conducta. Y bueno, vamos a uno de los temas más pesados de esta crisis, evidentemente. Se los marco acá, hasta un tercio de los empleos en Estados Unidos y en Europa están siendo, Estados Unidos, están siendo vulnerables, están fragilizados, y 80%, y esto es gravísimo, los empleos de bajos ingresos están también en una situación de altísima vulnerabilidad. Aquí es ni hablar de las personas indocumentadas, de las personas que no pueden solicitar ayudas del Estado para sustentarse. Entonces, estamos frente a una crisis humanitaria de proporciones muy grandes, en particular digamos, en Europa y Estados Unidos, y es muy importante. Totalmente, el comercio informal está sufriendo muchísimo. Bueno, el comercio informal prácticamente está en una situación súper delicada. Estaba conversando también con un amigo de San Francisco, se llama Carlos Díaz, que me decía, wow, Jan, o sea, está también un tema de ética, porque tú le estás pidiendo a esta gente, muchos están haciendo delivery, están trabajando en temas como Uber Eats, y bueno, no están, o sea, están cumpliendo la cuarentena, pero al mismo tiempo tienen que comer, lo sabemos, con el tema de la economía informal, y
y se están exponiendo a la pandemia, se están exponiendo al virus y tú les estás sencillamente pidiendo que te hagan un delivery. Entonces ahí hay un poco, se habla de sharing economy, pero también de shaming economy, que es el tema de esa ética de lo que está sucediendo a nivel de que hay una sociedad, hay fracturas sociales, pero también se incrementa la exposición a la salud de las personas y eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí, en el corazón de esta reflexión está, por ejemplo, justamente si el 80% de los empleos de bajos ingresos están fragilizados, pues toda la economía en dominó colapsa, colapsa el consumo, colapsan muchas cosas. Entonces aquí todo el tema de los escenarios que vamos a ver, pues evidentemente es cómo salir de esto, ¿no? A nivel del mundo occidental. Aquí esto tiene consecuencias enormes sobre el tercer mundo, evidentemente, sobre el mundo de los países en vías de desarrollo, porque dependemos enormemente de las remesas, y las remesas también están sufriendo. El sector del turismo, ni hablar, o sea, hoy hay sectores que están en situación de quiebra, y cuando se rompen los flujos de caja, pues es muy, muy difícil reconstruir muchas cosas. El tema también de las inversiones, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, pues que necesitamos muchísimo las inversiones, pues las inversiones también están cayendo. Entonces, vamos a un poquito a la segunda parte de esta presentación, que sería a lo que quiero dedicar la próxima media hora, para cumplir con el happy hour que les prometí, es justamente el cómo prepararnos, cómo entrar en ese nuevo mundo a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de trabajo, a nivel de prepararnos, a nivel de la economía del conocimiento, a nivel de transmitir cosas, a nivel de volvernos más útiles. Entonces, ir viendo dónde están esos grandes vectores de cambio. ¿Estamos bien? ¿Me hacen preguntas? Bueno, trataré de leer un poquito las preguntas al final, a ver si lo vimos un poco todo. Bien, aquí tienes dos gráficos, no me voy a extender muchísimo porque no es la idea, pero sí es interesante que ustedes vean, salir y volver a entrar, que ustedes vean la comparación entre, por supuesto, las famosas curvas que todos conocen, que todos estamos viendo sobre la ola, la ola de la pandemia, y por supuesto cómo debería comportarse el Producto Interno Bruto y cómo debería comportarse un poco el relanzamiento de la economía y del trabajo. Entonces, evidentemente tienes digamos, la velocidad a la que la ola decae es, por supuesto, la velocidad a la que podamos suprimir la progresión del virus. De allí todos los temas de cuarentena, no es mi especialidad. O sea, estoy realmente compartiendo con ustedes un gráfico que estará totalmente a su disposición. Ahí está la fuente, es McKinsey. Y como en el punto número 2 de la gráfica de arriba, ven la expansión del tratamiento y la capacidad a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por supuesto, que más allá de eventualmente a horizonte de 12, 18 meses, podernos vacunar, tenemos que hacer pruebas para saber si estamos o no incubando el virus, y si vamos o no a contaminar a otras personas. Eso tiene incidencias muy grandes, evidentemente, sobre nuestra forma de trabajar en común, en colectivo, sobre las oficinas, sobre los viajes, los desplazamientos. El tercer punto, justamente, es cuando se consiguen las vacunas y los tratamientos. De hecho, hay un nuevo tratamiento que acaban de establecer en Francia, muy, muy interesante, que están probando a toda velocidad. Es interesantísimo cómo los tiempos mismos de la medicina se están acelerando. Y abajo tienes toda la parte económica y de trabajo. Punto número 1, pues esto es muy importante, cómo apoyamos, cómo sostenemos a las personas que están afectadas por la cuarentena, y es un poco la capacidad de las economías, de las empresas, la capacidad de las tribus digitales, que es un poco también mi tema de hoy, en apoyar a aquellos que no, o sea, poder remunerar, apoyar financieramente a aquellos que están en una situación de cuarentena. Y eso ahí ves las diferencias de un estado a otro, de una región del mundo a otro. Segundo punto es cómo nos preparamos en seguridad y digamos, en precaución, todas esas normas, barreras
cómo nos preparamos a volver a trabajar de manera segura. Y eso es fuerte porque ahí se plantean todos los problemas de volvernos a infectar, volver a abrir temas de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay puntos fundamentales que hay que saber leer, que hay que tener en cuenta sobre ese regreso al trabajo. Insisto mucho, esto es un proceso largo, es un proceso doloroso y es un proceso justamente del cual no tenemos ni idea todavía de cómo vamos a salir. Por eso los temas de cuarentena son largos. Perdón que no terminé el último punto. Tengo que volver a salir porque está un poco fastidioso el regreso a la lámina anterior. Disculpen esta. Y aquí, bueno, vuelvo a proyectar. Entonces, y tercer punto, cómo nos preparamos evidentemente para la recuperación económica. Y justamente aquí se habla de escenarios que siguen siendo escenarios en recesión. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, hay que comunicarlo a los más jóvenes, a los más digamos, ingenuos, es que esto es un proceso largo de recuperación económica. Ahora bien, como lo vemos en la curva, puede haber muy buenas sorpresas. Puede haber muy buenas sorpresas a las personas que se están realmente preparando a entrar en la economía del conocimiento, a entrar evidentemente en la utilización de herramientas digitales, a entrar en la tecnología, a entrar en el aprender lenguas. Hoy en día va a ser fundamental hablar inglés al 70-80%, los temas de trabajos, por supuesto, remotos, los temas que les dije, les compartí el tema de la psicología, el apoyo psicológico a los demás, no forzosamente siendo psicólogo, pero sí va a haber que apoyar los coach que ayuden a la gente a mantenerse en pie, a mantenerse mentalmente estructurada en estos tiempos de altísima presión. Los temas de la profesión de la salud, eso es muy interesante, como un médico, un profesional de la salud va a pasar a ser, digamos, nuestra nueva razón de ser patriotas, nuestra nueva razón de ser nacionalistas. ¿Por qué? Porque si nuestros médicos, recuerdo al doctor Gabaldón, que tuvo una importancia tan importante en la lucha contra la malaria a nivel mundial, pues nuestros médicos también están contribuyendo a resolver este problema. Todos los temas, por supuesto, de programación informática, las empresas de tecnología, también los temas de gobernanza digital. Hay parlamentos que se están organizando para funcionar de manera remota y digital, y evidentemente el comercio electrónico, lo vamos a ver en América Latina, va a ser espectacular como todo el sector del comercio electrónico va inclusive a reacelerar. Entonces estoy hablando por supuesto de delivery, pero todas las plataformas para tú pedir online tu comida, tu medicina, etcétera, etcétera. Esta es una lámina un poco más indigesta, pero es fascinante y estará a su disposición, porque de verdad a mí me fascina ver los escenarios y ver los escenarios más pesimistas y los escenarios más optimistas. Evidentemente esto te deja entender que hay, o sea, cuando ya tienes esta cantidad de escenarios, pues el más optimista evidentemente es un virus contenido y una aceleración económica exponencial. De la misma manera que caímos en recesión, saldríamos de esa recesión, y otros escenarios menos optimistas, que lamentablemente va a haber que tener en cuenta, y se los puse en las imágenes a la derecha, en función de los entornos en los que estamos. Entonces, evidentemente, entornos que van a ser afectados mucho más a nivel económico, societal, como Estados Unidos o Europa, y entornos que pueden ser afectados mucho más a nivel, propiamente dicho, de salud y de cómo contener la epidemia en esperas de una vacunación masiva, imagínate tú, y por supuesto de tratamientos masivos, imagínate tú. Por eso les puse imágenes de la India o de las favelas de Río de Janeiro, por no hablar de las. Aquí van a haber dos escenarios muy rápidamente. Yo repito, no soy economista ni analista de este tipo de cosas. De hecho, no soy muy amigo de este tipo de cosas en general, porque bueno, creo que es como explicar siempre las cosas después de que sucedieron. Pero sí es interesante ver dónde están las grandes tendencias. Y lo decía ayer uno de los fundadores de Snapchat, decía, las crisis aceleran las tendencias y las enfatizan. Las crisis no es que llegan y cambian todo. Lo puedes ver
antes del bajón tienes los países y después del bajón los países, ¿no? Después de lo que pasó. Entonces es importantísimo uno abrazar esas tendencias, subirse encima de esas tendencias. Por ejemplo, si les hablo de la educación o la economía del conocimiento, realmente de transformar nuestra capacidad de ser más empáticos con la sociedad y de aportar mucho más a reducir la fractura social, es algo que ya se venía viendo. Ni hablar, por supuesto, de la parte del clima, de protección del planeta, de todos los temas digamos, de ecología, de la COP21, etcétera, van a verse, por supuesto, exacerbados. Aquí, sinceramente, es ver a nivel mundial, pero ver el impacto que esto tiene sobre Estados Unidos y Europa y China. Entonces, sinceramente, hay que hacerse una pregunta muy clara de quiénes son tus responsables en la cultura china. Hablas inglés, tienes que entender también cómo funciona China. China va a ser la nueva normalidad. China va a tomar una importancia en los dos escenarios. Tienes el escenario 1 más pesimista y este escenario mucho más optimista de contención del virus, en donde sigue siendo China la gran ganadora a nivel económico, social, a nivel de metodología de esta situación. Entonces, a sabiendas de que China también sufrió, al igual que las otras regiones del mundo, de la pandemia, pero la velocidad de rebote es muy superior. Entonces, bueno, ya queriendo cerrar con ustedes y ver un poco todas sus preguntas y ver los chats, cómo prepararnos, ¿no? Sin hablarles durante horas de las nuevas profesiones y de los nuevos oficios, ¿qué cambia? Entonces, me hice unas preguntas que las puse así rapidito, y esa imagen que les pongo aquí abajo es un poco para compartir algo que, wow, te haces así, pero sí, ¿verdad? Es verdad que va a cambiar mucho la forma de interactuar entre nosotros. El besito, el darte la mano, el abrazo, todo eso va a cambiar muchísimo. Por supuesto, en Asia tú no das besitos ni abrazos, ni tocas la mano, inclusive saludas en muchas partes de Asia, saludas sin contacto físico y con una cierta distancia, de hecho. Pero para nosotros latinos, evidentemente que esto tiene consecuencias de psicología social, de sociedad, muy importantes, porque no lo vas a seguir haciendo. No creo que ninguno de ustedes me dé un abrazo como antes me lo daba. ¿Por qué? Porque no sabe si el otro se hizo la prueba, ni hablar de lo que pasó con el SIDA a nivel de las relaciones entre personas, digamos, físicas, la sexualidad de la gente. Pues imagínense ustedes las consecuencias que tiene esto sobre las relaciones netamente de contacto humano. Los besitos. Entonces sí creo que el núcleo familiar, ahí, bueno, con las precauciones de uso, porque hay mucha gente que está sufriendo de esta cuarentena porque tienen familias disfuncionales, un pensamiento para violencia de género, para violencia infantil. La verdad que es algo que me duele muchísimo, cómo se vive el infierno de estar confinado en una situación de disfunción familiar, pero sí la familia nuclear sí va a tomar una importancia fundamental. De hecho, aquellos que van a tener una familia eficiente son aquellos que van a ser más competitivos y más capaces de enfrentar lo que viene encima, a todo nivel, a todo nivel. Casi que en tu currículum, en una entrevista de trabajo, te van a preguntar cómo funciona tu familia, si vives solo o no solo, y cómo esa familia nuclear está ahí para soportarte. Y eso, en el caso de familias que funcionan bien, es algo muy hermoso, y lo vemos en escenas de la relación a la ciencia y la medicina, evidentemente, ya se los medio dije, es algo que cambia completamente y tenemos que prepararnos de manera general a saber más de medicina, saber más de ciencia, interesarse mucho más por nuestros médicos. No es posible, y siempre me ha chocado, porque tengo muchos familiares y amigos médicos, aquí hay médicos conectados, que un médico gane menos que un ejecutivo. Y bueno, quizás un poco la gran enseñanza de esta pandemia es que un médico, la relación, ya eso venía, es una tendencia que viene de finales del siglo XIX, ¿no? Con Pasteur, etcétera, pero la autoridad médica en la gobernanza, en la ciudadanía, va a tener una importancia fenomenal en lo que nos viene encima, de la misma manera que con el 11 de septiembre cambiaron muchas cosas, no sé, con los aeropuertos, los temas de Patriot Act, los temas de seguridad y de inteligencia. Bueno, aquí el tema de la medicina va a tener una importancia. La investigación, en Francia se están
disparando los presupuestos de investigación médica y de investigación en general, pero sí investigación orientada a la salud de todos, a ser muchísimo más rápidos en detectar, en vacunar, en tratar. Porque la enseñanza es que no estábamos preparados, los sistemas de salud están colapsando, no solamente por el tema de tratar el coronavirus o el COVID-19 como enfermedad, pero también el tema de las otras enfermedades, o sea, hay un colapso general. Este punto que se los puse sería en el caso, por supuesto, de un escenario del día de después en donde aprendamos algo. Porque puede ser que se encontró la vacuna milagrosa, todo el mundo se curó, ya no hay que temer del virus y ya no aprendimos nada. Pero sí es posible que el cambio, digo, no creo que esto no tenga consecuencias, y sí va a haber un día después en donde tenemos un tema de la relación a la tecnología, a la empatía, y algunos por ahí hablan de totalitarismos conectados con la tecnología. En Francia hay ahorita todo un debate justamente sobre geolocalizar tu teléfono para que tu teléfono le advierta a las personas que te rodean si tú eres, si tienes coronavirus o no tienes coronavirus. Entonces, es algo que se plantea. De hecho, el debate avanzó un poquito porque evidentemente en Francia hay una ley muy fuerte de protección de los datos de los usuarios, pero sí usando el Bluetooth, pues todavía es, digamos, a voluntad propia, pero vas a mandarle una alerta a todas las personas que te rodean, y bueno, imagínate tú el ambiente, ¿no? Pero sí es una forma de saber dónde te vas a sentar. Imagínate sentarte en un café, en un restaurante. Bueno, la tecnología va a estar en nuestras vidas y va a tener eso implicaciones sobre la vida privada, la privacidad, sobre justamente, bueno, tu estado de salud. Eso se está acelerando brutalmente. Ya venía por allí, ahorita hay un escándalo evidentemente con TikTok, porque bueno, TikTok está enviando informaciones a China sobre todos nuestros, en particular nuestros adolescentes, y eso está pasando. Entonces aquí, cuando les hablo de empatía, es justamente de qué manera esa tecnología bien usada puede ayudarnos a funcionar mejor como sociedad, y ya habrá menos contactos físicos, pero va a haber muchísimo contacto tecnológico, ventanas digitales conectadas en streaming en permanencia para que las personas puedan compartir en permanencia online. Aquí también hay un tema fundamental, ya en Europa es el caso, pero de que el acceso a Internet es un derecho humano. Y eso tiene consecuencias gravísimas sobre las regiones del mundo en donde evidentemente el acceso a Internet es sumamente inestable o ver injusto porque no está repartido para todos. Entonces, esto va a tener muchísimo peso. Voy a mi cuarto punto, que es la confianza. Y es un poco, de hecho les puse una imagen al final para hablar de eso, pero la confianza hoy digital, la confianza hoy conectada con tu yo digital, con tu identidad digital, con tu capacidad a desarrollar tu coeficiente digital, tu capacidad de emprender desde un punto de vista digital, porque va a ser la única forma de emprender realmente, pues eso tiene una importancia fundamental. Entonces, eso va con el derecho al acceso a Internet, eso va con el acceso de los ciudadanos a Internet, de la población mundial a Internet, ni hablar de las regiones del mundo que conocemos en donde no hay acceso a Internet, pues evidentemente no vas a tener identidad digital, evidentemente no vas a poder alimentar el yo digital. Les puse acá aprender más, eso va con todo lo que les dije, evidentemente, de la parte de la educación. ¡Wow! Súper importante. No puedes parar de aprender, no puedes parar de prepararte. O sea, les dije, gratuitamente, hoy en día la oferta es impresionante a nivel de posibilidad de conectarse, posibilidad de uno poder justamente acceder a las herramientas digitales y poder aprender, poder alimentarte de la experiencia de los otros. Ayer lo que vi en California fue súper sencillote, no había ni láminas, y fue dos personas hablando y compartiendo lo que estaban haciendo. Entonces, eso fue fantástico, fue súper importante. Entonces, hay que aprender más, hay que aprender en permanencia, no hay que parar de aprender, y eso desde una receta de cocina hasta una nueva lengua, hasta un nuevo oficio, eso va a ser muy importante. Entonces ahí sí vas a consumir mucho más educación y vas a consumir muchísimo menos, esto tiene implicaciones industriales enormes, vas a consumir muchísimo menos
gadgets, bienes de consumo inútiles, y te vas a centrar muchísimo más en materiales. Y ahí va todo el tema, evidentemente, de los blogs, de los podcasts, de la capacidad a transmitir conocimiento, la capacidad a transmitir, por ejemplo, esta conferencia está grabada, pues enseguida la subo, y eso es una riqueza que acabo de generar con ustedes, inclusive con sus chats que van a estar grabados también. Y por último, el medio ambiente. Allí la conciencia de que todos lo sabemos, la Tierra dijo basta, algo dijo basta, y aquí hay una especie de volver para atrás en el relojito, y hay un borrón, no sé si cuenta nueva, pero sí hay un ajuste de cuentas de civilización, de naturaleza, de sociedad. Hay un parón muy grande a nivel de nuestra forma de funcionar, a nivel de esa cierta ingenuidad de todos. Entonces esto tiene consecuencias súper, sí, TikTok es generación Z. Bien, entonces termino con esta imagen, creo que estoy exacto en la hora, termino con esta imagen. Yo crecí aquí, literal, crecí así durante mi infancia, mi adolescencia, estuve en ese tipo de entorno, y es curioso porque, bueno, es un entorno donde estás más o menos a 6, 7, 8 horas de todo punto habitado, de toda bodega, en donde la relación al dinero es súper relativa, porque tú no, o sea, no andas con una paca de billetes, y esa paca de billetes no te va a funcionar de la misma manera que en un entorno urbano, en donde la relación a tu salud, aquí tú no te puedes fracturar una pierna y correr a un hospital, aquí tú no puedes tener una caries y correr a un odontólogo, aquí tú no puedes tener, hay muchas cosas que tienes que tener muchísimo cuidado, ni hablar de que te muerde una serpiente, etc. La relación al núcleo familiar. Yo tuve la dicha y la bendición de poder compartir con mi papá y mi mamá, mis hermanos, en este entorno, realmente ermitas casi, pero ermitas familiar. Entonces la relación del núcleo familiar fue sumamente interesante. El tema de la confianza. Las relaciones humanas son forzosamente buenas relaciones, porque tú no te puedes pelear ni con un indígena, ni con un garimpeiro. Tienes que funcionar realmente en que cada vez que se presenta una oportunidad la tienes que tomar, y tienes que concentrarte en qué dar a cambio, porque si viene una oportunidad desde un poquito de gasolina para que funcione el foreborda o el jeep, o algo, un insumo para comer, para alimentarte, unas vitaminas o una medicina, pues tú tienes que tomar esa oportunidad y tienes que dar algo acá. Entonces casi que la noción de trueque es sumamente importante. Entonces la selva me enseñó muchísimo, y por eso esas ganas, esa resiliencia, y sobre todo esas ganas que tengo en transmitirles y de compartir con ustedes. Al mismo tiempo, comparo nuestros entornos jungla, porque finalmente en efecto fractal, el vivir en Venezuela, el estar expuestos o el haber vivido en entornos como Venezuela, pues se compara mucho a la imagen, nos prepara muchísimo más. Y lo vi ayer cuando ves esas caras demacradas de personas que están trabajando en San Francisco, en donde todo tu mundo se viene abajo, porque no estás acostumbrado a que se rompa el hilo de la predictibilidad, a que ya no puedes prever, yo pienso que los apagones, la dificultad nos ha ayudado mucho y nos ha formado mucho, y ahí voy. Nosotros tenemos que dar algo a cambio al mundo, y ha llegado el momento. Muchísimas gracias a todos, ha sido un inmenso honor poder compartir con ustedes este momento, así que vamos a leer un poquito sus chats rápidamente, a los que están por acá. Entonces, no sé si hay unas preguntas que quieren volver a plantear para no tardarme demasiado. Leyendo, muchas gracias a aquellos que han compartido sus perfiles en el chat. Traten de generar esa noción de tribu digital. La verdad es que se vayan acostumbrando a que nos encontremos en esta situación, a que podamos crear estos intercambios. Acaba de llegar un chat. Bueno, gracias, doctor Nacal, Elías, Sixto. Muchas gracias a todos, de verdad que ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes. Sí, surfé acá, hola, dice Samuel, de Laird Hamilton. Hay que atrapar esas tendencias que ya estaban antes de la crisis y que ahora se acentúan enorme, se acentúan muchísimo. ¿Quién más está por aquí? TikTok. Bueno, TikTok
TikTok sí, es viral. Hay dos virus, el COVID, el coronavirus y TikTok, y los dos vienen de China. Sí, así, pero hay que abrazarlo también. TikTok es una oportunidad. Todo el mundo está pegado de ese entertainment y hay que estar allí, ¿no? Hay que tener sentido común también sobre qué compartes tú en los entornos digitales. Si compartes en Urigi, por supuesto que conoces a los fundadores, conoces al equipo y protegemos tus datos. Si compartes en TikTok, pues no conoces a los de TikTok. Después de la pandemia habrá crisis económica. Sí, estamos entrando en una profunda depresión. Hay deportes que van a quebrar, deportes que van a quebrar. Hay empresas, por supuesto, pero, y hay regiones que están en quiebra. Yo oía una vez un economista decir que los países no cerraban. Pues sí, va a haber economías que cierran completamente. El colapso es muy grande y el impacto es sumamente importante. Por supuesto, los gobiernos y las bancas centrales están enfrentando con ayudas la economía en Estados Unidos y en Europa, y evidentemente eso atenúa un poco el bajón, pero igual va a haber que recuperar ese dinero. La presión fiscal va a ser enorme para recuperar justamente esos bajones. ¿Deberíamos prepararnos para las futuras pandemias? Bueno, sí, como nos preparamos después de la Spanish Flu, nos preparamos relativamente poco. Y es difícil, pero sí va a haber un efecto sí vamos a dar un gran brinco hacia los presupuestos de medicina, de investigación médica, va a haber un gran brinco hacia las profesiones. Muchísimos jóvenes, tus hijos van a decirte, papá, quiero ser médico, mamá, quiero ser doctor, quiero ser enfermera, quiero ser investigador. Eso va a ser, no van a decir tanto quiero ser piloto porque los aviones no han volado y muchas compañías aéreas van a reducir nómina, flota, etc. Va a ser muy difícil viajar por un buen tiempo. Te vas a tener que, repito, vacunarte, probar que no tienes el virus y a dónde vas, etcétera, etcétera. Imagínense con lo de la fiebre amarilla. Si muchos se les ha hecho complicado vacunarse por la fiebre amarilla y justamente para viajar, ni hablar de la pandemia actual. Bueno, nos dice Jesús que el virus no se va a contener nunca y que existen, vamos a dejar de compartir para verles para que me vean mejor la cara, pero sí, que el virus nunca se va a contener. Sí, se habla de que el virus de hecho existía desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad. No lo sé, de verdad que tú ahora puedes aprovechar de decirte, como nadie sabe nada, puedes también aprovechar de esa coyuntura y especular. Lo que sí te digo es que objetivamente una vacuna toma tiempo, hay tratamientos pero también toman tiempo y la crisis es ahora. Entonces va a haber que abrazar ese bajón ahora y prepararnos muchísimo mejor. No te gusta TikTok. En cuanto a los futuros virus, los murciélagos, no lo sabemos. De verdad que los virus hacen parte de nuestra vida. Véanse toda esa cantidad de programas y documentales. Nuestros organismos se adaptan, nos adaptamos de hecho a la gripe española. Es una de las influencias que nos azotan cada año y ya se desarrolló una cierta inmunidad. En Francia están usando el plasma para los médicos, están usando plasma de personas que se han recuperado del coronavirus y se lo están aportando a personas que ya están en situación muy delicada. Consulta médica online, muy bien, doctor Elías, sí, sí, el doctor Edi también ofrece su consulta online por Urigi, pueden pagar justamente la consulta, muy, muy importante los temas de teleconsulta. Ya vieron que la legislación está cambiando a toda velocidad en Estados Unidos y en Europa. Hay que ponerse en eso, teleconsulta para todo, teleconsulta para el periodismo, teleconsulta para todo, tiene que ser posible trabajar ese tema. Bien, bueno, hemos llegado más o menos a la hora, 55 minutos de happy hour. Espero haber sido más o menos interesante y que hayan aprovechado este momento. De verdad que les agradezco muchísimo y voy a inmediatamente subir esta presentación en PDF, en video, en audio, para que la puedan escuchar solamente en audio, es mucho menos consumidor de megas, y también, por supuesto, en video. Lo voy a poner en Urigi en los minutos que van a seguir esta presentación y ya tienen el enlace en el email que les pasé de confirmación, tienen el enlace. HM Llamosa, saludos, excelente, muchas gracias a todos y de verdad que, bueno, no soy un experto, no soy un economista, la idea no era teorizar nada, sino darles un poco una nota de cómo voy viendo las cosas y por supuesto voy a hacer otra happy hour
para poder compartir, ir más allá y volver sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande.